fuerza tangencial y fuerza normal o centrípeta. Una cosa que tenemos que tener clara cuando estamos aprendiendo física es que no es lo mismo cómo se mueve el objeto que cómo estamos empujando a un objeto. Cómo se mueve un objeto, eso viene dado por el vector velocidad. El módulo del vector velocidad a lo largo que es nos dice cómo de rápido se mueve el objeto. Y la dirección del vector velocidad nos dice hacia dónde se está moviendo el objeto. Sin embargo, cómo estamos empujando un objeto viene descrito por el vector fuerza total sobre ese objeto. Si este vector es muy largo, si tiene un módulo muy grande, eso significa que estamos empujando el objeto con mucha fuerza y la dirección hacia la que apunta el vector fuerza total es la dirección en la que estamos empujando al objeto. Pues bien, el vector velocidad y el vector fuerza total no coinciden, ni siquiera en dirección. Ya hemos visto que se miden en unidades distintas, la velocidad se mide en metros por segundo y la fuerza total se mide en newtons, en kilogramos por metro partido por segundo cuadrado, pero es que ni siquiera la dirección tiene por qué coincidir. Un objeto puede estar moviéndose en esta dirección y entonces nosotros la empujamos en esta otra dirección. Lo que sí pasa siempre es que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria del cuerpo. Si la trayectoria del cuerpo hace esto, el vector velocidad siempre es tangente a su trayectoria. En este punto de aquí, el vector velocidad es este. Pero en otro punto distinto, por ejemplo en este, el vector velocidad será este otro. Y en este punto, el vector velocidad será este. Pero siempre el vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria. Esto lo podemos escribir de esta manera. El vector velocidad siempre se puede escribir como su módulo, que vamos a llamarle v sin la flechita. V sin la flechita es el módulo, v siempre es una cantidad positiva, es el módulo del vector, por un vector unitario que vamos a llamar u, que es un vector que apunta en la dirección tangente a la trayectoria. El vector unitario u sería este. Es un vector de módulo 1 que apunta hacia donde apunta la trayectoria. En otro punto de la trayectoria, pues el vector unitario será este. Entonces, v siempre se va a poder escribir como su módulo por un vector unitario. El módulo de v nos dice cómo de rápido va el objeto, la rapidez, y el vector unitario u nos dice hacia dónde se mueve el objeto. Entonces vemos, por tanto, que el vector velocidad, como está formado por el producto de dos cosas, su módulo y su dirección, tiene dos maneras distintas de cambiar. Un objeto en su movimiento puede cambiar su velocidad simplemente porque vaya cada vez más rápido, cada vez más lento, porque cambia el módulo de v. Pero también lo que puede ocurrir es que el módulo de v no cambie, pero que sí que cambie la dirección de la velocidad. Es decir, el objeto no va ni más rápido ni más lento, pero está girando. Su trayectoria está girando. Vamos a verlo. Hemos dicho que v es su módulo por un vector unitario que marca su dirección. Bien. Cuando v varía, tenemos una aceleración. La aceleración lo que nos mide es cómo varía el vector velocidad cuando pasa el tiempo. La aceleración es la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Bien, pero ahora tengo la derivada de un producto de dos cosas, de v y u. ¿Cómo puede variar la velocidad? Porque varíe v o porque varíe u. Tengo aquí el producto de dos funciones del tiempo y tengo que hacer la derivada. ¿Cómo se hace esto? Aplicando la regla de la derivada del producto. Yo tengo un producto de funciones, a por b, y quiero hacerle la derivada a todo esto. Bueno, pues la regla es la siguiente. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Si aplicamos esta regla aquí, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que la aceleración es derivada del primero, derivada de v respecto del tiempo, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bien, vamos a analizar primero este término, que es más difícil. Tengo la derivada del vector unitario respecto del tiempo. El vector unitario ya hemos dicho que va cambiando con el tiempo. En este instante vale esto y en este instante vale esto otro. Y por aquí pues el vector unitario será este. Pero claro, un vector unitario es un vector de módulo 1. Siempre su longitud es 1. Entonces, ¿cómo puede cambiar un vector unitario si siempre tiene la misma longitud? Porque no cambia su módulo, cambia su dirección. Es decir, un vector unitario siempre va a cambiar de dirección, pero no de módulo. ¿Cómo puede un vector unitario cambiar de dirección, pero no de módulo? Un vector unitario puede valer esto y al rato puede valer esto. Siempre va a tener módulo 1, pero ha cambiado de dirección. ¿Cómo ha cambiado? En esta dirección, que si os fijáis siempre es perpendicularmente a sí mismo.
Un vector unitario siempre cambia perpendicularmente a sí mismo, girando. Esto quiere decir que este término de aquí va a ser un vector perpendicular a ese vector unitario, vamos a llamarle n de normal, de perpendicular. Ese vector es perpendicular al vector unitario, pero el vector unitario nos daba la dirección de la trayectoria. Luego el vector n va a ser perpendicular a la trayectoria. Y además hacia dentro de la trayectoria, hacia donde toma la curva, hacia donde gira. Bien, pero este cambio en el vector unitario no tiene por qué tener módulo 1. El vector unitario siempre tiene módulo 1, pero su cambio no tiene por qué. Aquí hay que poner algo. Y esto ya os lo tenéis que creer, se puede demostrar que lo que hay que poner aquí es la velocidad entre el radio de giro. El módulo de la velocidad entre el radio de giro. ¿Qué es el radio de giro? El radio de giro es el radio de la circunferencia que mejor se aproxima a la trayectoria en ese punto. En este punto la trayectoria no es una circunferencia, pero se aproxima a una circunferencia. Pues el radio de esa circunferencia es lo que se llama el radio de giro de la trayectoria. Lo podemos ver con un ejemplo. Cuando la trayectoria está girando mucho, entonces el radio de giro es muy pequeño, porque la curva es muy cerrada, y cuando la trayectoria es prácticamente recta, el radio de giro es muy grande, porque apenas hace curva. Es decir, radio de giro grande implica gira poco, radio de giro pequeño implica gira mucho. Entonces, si nos vamos aquí, lo que tenemos es que la aceleración se puede escribir como la suma de dos vectores. Uno es dv de t por u, y el otro es v con v cuadrado, partido por r, por n. La aceleración es la suma de dos cosas. Si os fijáis, esta parte de aquí es un vector, esto es un número por un vector, y este vector apunta en la dirección de la trayectoria. Esto es un vector que va en la dirección de la trayectoria. Esta es la componente de la aceleración que va en la dirección de la trayectoria. Mientras que este trozo de aquí, como es un número multiplicado por n y n es un vector perpendicular a la trayectoria, esta es la componente de la aceleración que va perpendicular a la trayectoria, hacia dentro de la curva. Bien, a la componente de la aceleración que va en la dirección de la trayectoria se la denomina aceleración tangencial. Y a la componente de la aceleración que va perpendicular a la trayectoria se la denomina aceleración normal, también se le llama aceleración centrípeta. Se llama normal porque es normal, es perpendicular a la trayectoria. Se llama centrípeta porque apunta hacia dentro de la curva, hacia el centro de giro de la trayectoria. Es decir, la aceleración va a tener dos componentes. Una en la componente en la dirección de la velocidad y la otra en la dirección perpendicular a la velocidad, hacia el centro de giro de la trayectoria. Por tanto, ¿cómo es el módulo de aceleración tangencial? Su módulo. Pues, como U es un vector unitario, su módulo es simplemente la derivada del módulo de la velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay aceleración tangencial, el módulo de la velocidad va cambiando. Es decir, la rapidez va cambiando. A veces va más rápido, a veces va más lento. La aceleración tangencial lo que nos está diciendo es que el objeto o va acelerando o va frenando. ¿Qué pasa con el módulo de la aceleración centrípeta? Pues que el módulo de la aceleración centrípeta va a ser, como n es un vector unitario, v cuadrado partido por r. También vamos a escribir el módulo sin el vector, simplemente así, ¿vale? Y aquí igual, módulo de aceleración tangencial lo podemos poner así. Si no ponemos vector nos referimos al módulo. O podemos poner el vector y las barritas y eso también se refiere al módulo. Pero claro, ocurre una cosa. Si yo multiplico por la masa la aceleración de un cuerpo, lo que obtengo es la fuerza total que se ejerce sobre ese cuerpo. Entonces me doy cuenta de que la fuerza total que se ejerce sobre un cuerpo también se puede poner como la suma de dos fuerzas. Una es la fuerza tangencial y la otra es la fuerza centrípeta. Vamos a escribirlas así. ¿Cuál es el módulo de la fuerza tangencial? Pues el módulo de la aceleración tangencial, pero multiplicado por la masa. ¿Cuál es el módulo de la fuerza centrípeta? Pues el módulo de la aceleración centrípeta multiplicado por la masa. La fuerza tangencial va en la dirección de la velocidad y la fuerza centrípeta va perpendicular a la velocidad.
Vamos a verlo. La fuerza total, en el fondo, se puede poner como suma de dos fuerzas. Una fuerza tangencial que va en la dirección de la velocidad y una fuerza normal o centrípeta, vamos a poner centrípeta si queréis, que se usa más que normal, pero vamos a usar los dos términos, que va perpendicular a la velocidad. Ojo, esto es diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora lo que hemos hecho es coger la fuerza total. La podemos poner aquí si queréis. Lo que se aplica sobre el cuerpo la ponemos aquí en el origen de coordenadas para analizarlo mejor. Y hasta ahora lo que hemos hecho es cogemos la fuerza total, le sacamos su componente x, esta era fx, y le sacamos su componente y, esta era fi. Y entonces analizamos los movimientos que ocurren en el eje x y en el eje y. En el eje x hay una fuerza, eso implica que hay una aceleración en el eje x, por tanto en el eje x acelerará. Y en el eje y hay otra fuerza hacia abajo, luego hay una aceleración hacia abajo en el eje y, por tanto va a acelerar hacia abajo el cuerpo. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Esto es lo que se llama la descomposición de una fuerza en términos de sus componentes cartesianas, fx y fi. Pero eso no es lo que estamos haciendo aquí. Aquí estamos descomponiendo una fuerza, no utilizando como ejes los ejes de coordenadas x y. Estamos utilizando como eje la velocidad. Y descomponemos la fuerza en la dirección que va en la dirección de la velocidad y la dirección que va perpendicular. Esto es una descomposición distinta a esta. ¿Y por qué hacemos esto? Porque cada uno de estas componentes, la fuerza tangencial y la fuerza centrípeta, provoca un efecto distinto sobre el cuerpo. Vamos a verlo. Supongamos que sobre un cuerpo aplicamos una fuerza que es perpendicular a la trayectoria del cuerpo. Perpendicular a la velocidad. Tengo aquí un cuerpo, esta es su velocidad, y aplicamos una fuerza perpendicular a la velocidad. Esta. Bueno, como esa fuerza es perpendicular, esta es una fuerza centrípeta. Si no aplicáramos ninguna fuerza, el objeto, por la primera ley de Newton, la ley de inercia, seguiría a velocidad constante. ¿Pero qué efecto tiene una fuerza centrípeta sobre un cuerpo? Bueno, una fuerza centrípeta lo que provoca es una aceleración centrípeta. Y hemos visto que una aceleración centrípeta lo que nos está diciendo es que cambia la dirección de la velocidad. Es decir, la fuerza centrípeta provoca una aceleración centrípeta, eso significa que la dirección de la velocidad va a cambiar. Cuando pase un rato, la trayectoria habrá girado. La velocidad, por ejemplo, aquí va a ser... Es una velocidad que ha cambiado de dirección. No ha cambiado de módulo, sigue siendo el mismo módulo, pero ha cambiado de dirección. Es decir, el objeto va a realizar un movimiento circular uniforme. El módulo de la velocidad siempre es el mismo, pero va cambiando de dirección. La trayectoria va a ser una circunferencia. Una circunferencia de un radio r, el radio de la circunferencia, que viene descrito por la masa del cuerpo por la velocidad al cuadrado entre la fuerza normal, entre la fuerza centrípeta. Esta fórmula se obtiene simplemente de despejar esta otra. La fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado entre el radio. Pues si yo despejo el radio, me sale esto. Y esta ecuación es muy importante porque me está diciendo un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Si yo voy con un coche por una carretera y yo quiero que el coche tome una curva muy cerrada, una curva cerrada tiene un R muy pequeño, un radio muy pequeño. Una curva cerrada tiene un R muy pequeño, un radio muy pequeño. ¿Cómo consigo un radio pequeño? Desde luego, lo tengo complicado con una masa grande. Yo puedo tomar una curva cerrada fácilmente con una moto, que tiene pequeña masa. Con un coche ya me cuesta un poco más, con un camión más. Y con un tren es casi imposible tomar una curva cerrada, porque esta masa es muy grande. Si M es muy grande, está aquí multiplicando, va a ser que R sea muy grande. Que el radio de giro sea grande significa que gira poco. Para poder girar mucho, R tiene que ser pequeño y necesito mejor una masa pequeña. Pero hay un factor más importante todavía que la masa, un factor que va al cuadrado, la velocidad. Si la velocidad con la que tomo la curva es muy grande, al cuadrado me da un número todavía más grande, el radio de giro va a ser grande. Entonces no voy a poder tomar una curva cerrada de radio pequeño. Por eso la velocidad es la principal causa de accidentes de tráfico. Porque ir al doble de velocidad significa un radio de giro que es el cuádruple. 2 al cuadrado son 4. Y también hay que tener en cuenta la fuerza centrípeta. Evidentemente, cuanto más fuerza centrípeta aplicamos, como está dividiendo, más pequeño va a ser el radio de giro. Y por tanto más va a girar. Eso lo puedo conseguir con unas ruedas que agarren bien a la carretera. Es decir, cuando sobre un cuerpo aplico una fuerza que es perpendicular a la velocidad, se dice que esa fuerza es centrípeta y no hace que el cuerpo ni acelere ni frene.
Porque si os fijáis, esta fuerza no va ni a favor ni en contra de la velocidad, es perpendicular. Lo que hace es que gire la trayectoria, que el cuerpo gire, pero el módulo de su velocidad va a seguir siendo igual. Lo que va a cambiar es la dirección de la velocidad, pero no va a cambiar el módulo de la velocidad. Vamos a ver un ejemplo aquí. ¿Qué fuerzas actúan sobre el coche? Bueno, el coche está tomando una curva. Como el coche está tomando una curva, entonces está claro que hay una fuerza que está actuando sobre el coche. Esa fuerza tiene que ser perpendicular a la velocidad. Es una fuerza que va hacia adentro de la trayectoria. Sobre el coche verde actúa una fuerza perpendicular a la velocidad que hace que el coche gire. Por eso el coche gira. El conductor rojo está dado al coche porque tiene puesto el cinturón de seguridad. Eso significa que el coche también está... El coche al girar empuja al conductor rojo hacia dentro de la curva. Es decir, sobre el conductor rojo también actúa una fuerza que es centrípeta. Va hacia el centro de la curva. Esta fuerza. ¿Pero qué pasa sobre el copiloto azul? El copiloto ha olvidado ponerse el cinturón de seguridad. Entonces, al principio sobre él no va a actuar ninguna fuerza. Si no va a actuar ninguna fuerza, su trayectoria va a ser una línea recta. Y va a acabar chocando con el conductor. Desde el punto de vista del conductor, el conductor lo que ve es que el copiloto de azul en un momento determinado se abalanza sobre él. En el sistema de referencia del coche, que es un sistema no inercial, parece que el copiloto empieza a acelerar hacia afuera de la curva y se va hacia el conductor. Entonces el conductor dice, hay una fuerza centrífuga que está actuando sobre el copiloto, que lo tira hacia fuera de la curva y por eso el copiloto ha llegado hasta mí. Sin embargo, desde la carretera, esa fuerza centrífuga no existe, es una fuerza ficticia, es mentira. Lo que ocurre es que el copiloto va en línea recta y el conductor no. El conductor gira y por eso chocan. Porque sobre el copiloto no actúa ninguna fuerza centrípeta y sobre el conductor sí. Es decir, cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza centrípeta, esa fuerza centrípeta va hacia dentro de la curva. El módulo de la velocidad no cambia, pero su dirección sí. Hay quien dice, no hay aceleración porque el módulo de la velocidad no cambia, siempre va igual de rápido. Sí, sí hay aceleración, es una aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta no consiste en que el cuerpo va acelerando o frenando, consiste en que el cuerpo va cambiando su dirección. Y si cambia la dirección, cambia el vector. Y por tanto, al cambiar el vector de velocidad, hay aceleración. Lo que pasa es que es una aceleración centrípeta. Está cambiando la dirección de la velocidad, no está cambiando su módulo. Esto es lo que le ocurre, por ejemplo, al planeta Tierra. El planeta Tierra está aquí. El Sol está aquí. El Sol está ejerciendo una fuerza sobre la Tierra que va hacia él, que es la fuerza de la gravedad, la fuerza gravitatoria. El Sol atrae gravitatoriamente a la Tierra. Entonces, ¿por qué la Tierra no cae hacia el Sol? Debería caerse. No, porque la Tierra tiene una velocidad v, que es perpendicular a esa fuerza. Entonces, al ser la fuerza perpendicular a la velocidad, esa fuerza lo que consigue no es que la Tierra acelere, sino que la Tierra cambie su dirección, cambie la dirección de la velocidad. Por eso la Tierra realiza un movimiento circular uniforme alrededor del Sol. Es un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia, pero que va siempre igual de rápido. Lo mismo pasa si aquí ponemos a la Tierra y aquí ponemos a la Luna. La Luna no se cae porque tiene velocidad. Si la Luna no tuviese velocidad, pues atraído por la Tierra caería, como caen las manzanas. Pero como tiene velocidad, la Luna no se cae. Hace un movimiento circular uniforme en torno a la Tierra. Es decir, la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre la Luna, el peso de la Luna, está actuando como fuerza centrípeta. Y esto es muy importante a tener en cuenta. La fuerza centrípeta no es un tipo de fuerza. La fuerza centrípeta es una profesión que desempeña una fuerza. Es decir, profesor de física no es una persona. Profesor de física es una profesión que desempeña una persona. Hay una persona que se llama Sergio, que es profesor de física. Pero esa persona mañana podría dejar de ser profesor de física y ser astronauta. Pues esto es igual. Aquí hay una fuerza que es la fuerza gravitatoria, que es la fuerza con la que la Tierra atrae a la Luna. Y en este caso, en este problema, la fuerza gravitatoria, al ser perpendicular a la velocidad, está actuando como fuerza centrípeta. Pero en otro problema, en el que la Luna no tenga velocidad, o tenga una velocidad que va en esta dirección, la fuerza gravitatoria iría en la dirección de la velocidad. Y entonces ya no actuaría como fuerza centrípeta, actuaría como fuerza tangencial. Repito, fuerza centrípeta es una profesión que desempeñan las fuerzas. No es un tipo de fuerza. ¿Qué pasa si sobre un cuerpo en cambio actúa una fuerza tangencial? Vamos a verlo. Aquí tenemos un camión. El camión tiene esta velocidad.
va en esa dirección. Pero al chocar contra el coche ejerce sobre el camión una fuerza que va en sentido contrario. Como la fuerza que ejerce el coche sobre el camión va en sentido contrario a la velocidad, entonces va en la misma dirección, solo que en sentido contrario es una fuerza tangencial. Como va en contra, lo que hace es frenarlo. Ya hemos visto que la fuerza tangencial lo que hace es que haya una aceleración tangencial, es decir, que cambie el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad puede aumentar o puede disminuir. En este caso, la fuerza actúa en contra de la velocidad y por tanto lo que hace es que frene. Si la fuerza fuera en la dirección de la velocidad, en el sentido de la velocidad, entonces habría que acelerar el objeto. Una fuerza tangencial provoca una aceleración tangencial. Las aceleraciones tangenciales lo que hacen es que cambie el módulo de la velocidad. Puede aumentar o puede disminuir. Pero claro, en general lo más probable es que en un movimiento no solamente haya fuerza centrípeta, sino que también haya fuerza tangencial. O que no solamente haya fuerza tangencial, sino que haya fuerza centrípeta. Lo más normal es que la fuerza total no vaya ni en la dirección de la velocidad ni perpendicular a la velocidad, sino que tenga ambas componentes. En ese caso, hay que ver el efecto que causa cada componente. Como la fuerza total tiene una componente tangencial en la dirección de la velocidad, entonces esa fuerza tangencial va a hacer que vaya cada vez más rápido el cuerpo. Pero como también la fuerza total tiene una componente perpendicular a la velocidad, eso va a hacer que la trayectoria gire. Luego, ¿qué va a hacer este cuerpo? Ir cada vez más rápido y además girar su trayectoria.